Hola, Dios te bendiga, te saluda el pastor Benjamín Martínez. Y hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestro devocional. Estamos en el primer libro de Samuel. Hoy lo vamos a meditar, hermanos, en el capítulo 10, del versículo 1 al versículo 16. Este devocional lleva por título La unción con aceite. Te invito a que, si no has hecho una oración, pauses este audio y eleves una oración a nuestro Dios para que Él pueda iluminar nuestras vidas a través de su palabra y que podamos nosotros oír la voz de Dios fehacientemente hacia nuestras vidas para ponerla por obra en este tiempo. Si ya lo has hecho así, entonces vamos a escuchar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice así: En cuanto el sirviente se fue, Samuel sacó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego le dio un beso y le dijo: Hoy te ha elegido Dios para que seas rey de su pueblo. Cuando nos hayamos despedido, te vas a encontrar con 2 hombres, los cuales te van a decir que ya aparecieron las burras que andabas buscando. También te van a decir que tu padre está preocupado por ti, pues no sabe lo que pudo haberte pasado. Te vas a encontrar con ellos en la frontera de la región de Benjamín, junto a la tumba de Raquel, en Tabor. Hay un árbol muy grande. Cuando llegues ahí, encontrarás a 3 hombres que van a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos irá con 3 cabritos, otro con 3 panes y el tercero irá con un recipiente de cuero lleno de vino. Te saludarán y te darán 2 panes, acéptalos. De allí te irás a Gibeá de Dios, donde los filisteos tienen un cuartel. Al entrar al pueblo, te encontrarás a una banda de músicos con guitarras, panderos, flautas y arpas. Detrás de esa banda verás a un grupo de profetas que bajan del santuario y que van dando mensajes de parte de Dios. En ese momento, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te pondrás a profetizar junto con ellos. A partir de entonces, tu vida cambiará por completo. Una vez que se cumpla todo esto que ahora te digo, podrás hacer lo que quieras, porque Dios estará contigo. Pero ahora, vete a Gilgal y espérame allí 7 días. Cuando llegue yo, le presentaré a Dios sacrificios y ofrendas de paz, y entonces te diré lo que tienes que hacer como rey. Ese mismo día se cumplió todo lo que Samuel había dicho, pues en cuanto Saúl se dio vuelta y se apartó de Samuel, Dios cambió la vida de Saúl. Cuando Saúl y su ayudante llegaron a Gibeá, se encontraron con el grupo de profetas. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y Saúl comenzó a profetizar junto con ellos. La gente que lo conocía y lo veía profetizar en compañía de aquellos profetas empezó a decir: ¿Qué le pasa al hijo de Quis? ¿Y esos profetas de dónde salieron? ¿Hasta Saúl es profeta? Así fue como nació el dicho: hasta Saúl es profeta. Cuando Saúl terminó de profetizar, subió al santuario del cerro. Entonces el tío de Saúl les preguntó a él y a su sirviente: ¿dónde estaban? Saúl respondió: andábamos buscando las burras. Como no podíamos encontrarlas, fuimos a ver al profeta Samuel para preguntarle por ellas. Y el tío le dijo: cuéntame lo que te dijo el profeta. Pero Saúl no quiso contarle lo que Samuel le había dicho acerca del reino, así que le contestó: solo nos dijo que ya habían encontrado las burras. Muy bien, hermanos, pues vamos a estar meditando en la palabra de Dios en este día.
Hermanos, cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta que un rey, cuando ascendía, hermanos, al trono, no era solo coronado, sino también era ungido. La coronación, hermanos, era un acto político para establecer al rey como gobernante. Pero la unción, hermanos, era el acto religioso para hacerlo representante de Dios ante el pueblo. Un rey, hermanos, siempre era ungido por un sacerdote o un profeta. El aceite, hermanos, especial para la unción era una mezcla de aceites de oliva, de mirra y de especias, hermanos, caras. Y este aceite era derramado sobre la cabeza del rey para simbolizar la presencia y el poder del Espíritu de Dios en su vida. Esta ceremonia, hermanos, de unción era para recordarle al rey su gran responsabilidad de guiar a su pueblo por medio de la sabiduría de Dios y no por cuenta propia. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios, hermanos, siempre quiere estar oportunamente dentro de todos los aspectos que nuestra vida necesita. Necesitamos ciertamente las responsabilidades humanas, pero también necesitamos sobre nuestra vida las responsabilidades espirituales y la unción espiritual de parte de Dios para poder realizar cada una de las cosas que vienen a nuestra vida. Hermanos, y como nosotros vemos esto, hermanos, Dios habla de una forma especial grandemente. Algo que me llama la atención es que dentro de estos versos el profeta Samuel le da especificaciones claras de paso a paso de lo que él iba a experimentar, y él iba a recibir, hermanos, el Espíritu Santo. Iba a ser lleno del Espíritu Santo, hermanos. Y uno dice, ¿cómo pudo Saúl estar lleno del Espíritu y más tarde poder cometer actos tan perversos? Hermanos, esto es algo que nosotros necesitamos ver, que no tiene mucho que ver con Dios, sino con la acción y la decisión individual de Saúl. Pues a lo largo, hermanos, del Antiguo Testamento nosotros vemos, hermanos, que el Espíritu de Dios venía sobre una persona de manera temporal para que así, hermanos, Dios lo pudiera utilizar para grandes obras. Nosotros vemos, hermanos, que podemos verlo con frecuencia si nosotros estudiamos el libro de los jueces, y cuando ellos fueron llamados por Dios para rescatar a la nación, hermanos. No era como nuestros tiempos, que ahora nosotros podemos ver que siempre estamos llenos, o debiéramos de estar llenos de el Espíritu de Dios, hermanos. Pero en ese tiempo no era ni constante ni permanente, sino solamente era una manifestación temporal del Espíritu Santo. Incluso, hermanos, la Biblia nos dice que en el Antiguo Testamento el Espíritu caía sobre personas que no eran creyentes para capacitarlos para realizar tareas inusuales. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en Números 24. Igual, mire, en Segunda de Crónicas 36, en el versículo 22 y 23 dice: en el primer año del gobierno de Ciro, rey de Persia, este rey dio la siguiente orden a todos los habitantes de su reino: el Dios de los cielos, que es dueño de todo, me hizo rey de todas las naciones y me encargó que le construyera un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en la región de Judá. Por tanto, todos los que sean de Judá y quieran reconstruir el templo tienen mi permiso para ir a Jerusalén, y que Dios les ayude. Ciro, rey de Persia. Con esta orden se cumplió la promesa de Dios que había hecho por medio del profeta Jeremías. Y es ahí, hermanos, donde nosotros vemos que en repetidas ocasiones el Espíritu Santo, hermanos, podía conferir poder, hermanos,
a la persona para hacer lo que Dios pedía y quería, hermanos. Pero eso no siempre, hermanos, producía un fruto total del Espíritu sobre las personas, hermanos, y les faltaba quizás dominio propio, porque eso es lo que ahora a nosotros nos da el Espíritu Santo, dominio propio, hermanos, porque nosotros vemos que en sus primeros años de rey, Saúl fue una persona diferente. En las crónicas, hermanos, en el segundo libro de Crónicas 10, nosotros vemos como resultado de la obra del Espíritu Santo en él. Pero conforme creció en poder, también creció en arrogancia, también creció, hermanos, en soberbia. Y después de un tiempo, hermanos, de que se negó a buscar de Dios, el Espíritu lo abandonó y se desvaneció su buena actitud, hermanos, solamente por las malas decisiones que él tomó. Nosotros, hermanos, tenemos que ver que Dios, hermanos, siempre quiere bendecir nuestra vida, pero hay veces que nosotros tomamos decisiones equivocadas y podemos nosotros recibir el prejuicio para poder nosotros hacer la voluntad de Dios sobre nuestra vida, y tenemos que tener cuidado con ello. Ahora, hermanos, retomando nuevamente estos versos, tenemos que ver, hermanos, que un profeta es alguien que habla palabras de Dios. Y si bien, hermanos, Dios dijo a muchos profetas que predijeran ciertos acontecimientos, ciertamente, hermanos, lo que Dios más quería era que instruyeran e inspiraran al pueblo para vivir fieles a Dios. Entonces, cuando los amigos de Saúl, hermanos, lo escucharon pronunciando palabras inspiradas, dijeron una exclamación: ¿cómo? ¿Saúl también entre los profetas? Esta fue una expresión, hermanos, de sorpresa de que el mundano Saúl, aquel que vivía a lo mejor no bajo un ambiente espiritual, que desconocía quién era Samuel y todo cómo se desarrollaba, cómo Dios hablaba en esos tiempos, se estuviera volviendo ahora una persona que iba a la iglesia, que profetizaba, una persona religiosa. Entonces, nosotros en la expresión aquí podríamos nosotros decir: ¿a poco se ha hecho religioso? ¿Se ha hecho cristiano? ¿Ahora es aleluya? Y muchas veces, hermanos, he conocido en muchas ocasiones a personas que no quieren que se predique cerca de su casa, de su colonia, porque quizás su testimonio no ha sido tan bueno. Pero cuando el Espíritu de Dios toma, hermanos, a la persona, eso ya queda atrás. Toda la vergüenza, todo aquello, hermanos, es quitado sobre nuestra vida y podemos proclamar al Rey de Reyes con libertad. Ojalá y que nuestra vida siempre esté proclamando el nombre de Dios, hermanos, que nos ha dado. ¿Cuál es la señal que usted recibió de parte de Dios para aceptarle? ¿Qué es lo que usted ha recibido en este tiempo para poder hacer la obra de Dios? Permanezca en ella y permita que el Espíritu de Dios obre en su corazón para que pueda usted vivir conforme a la voluntad de Dios en este tiempo. Hagamos una oración a Dios para que Él nos ayude a vivir conforme a su propósito. Amantísimo Dios y Padre que estás en el cielo, estamos delante de ti, Señor, acercándonos nuevamente como cada día, Padre. Es en tu amor el que nos infunde a nosotros convicción para poder cumplir, Señor, con el llamado que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a poder hacerlo fervientemente con un corazón agradecido,
Confiamos en ti, Señor, pues tú nos has, Señor, siempre extendido tu mano, y aunque dentro de mi caminar tenga dudas, Señor, Señor, ayúdame para yo sentir seguridad en hacer tu voluntad y cumplir, Señor, tu voluntad a mi vida. Ayúdame, Señor, a dar pasos de fe y obediencia. Perseveraré, Señor, en tus caminos, creyendo que tú has establecido un tiempo para todas las cosas, y que en todos los tiempos, Señor, seas tú glorificado, Señor, sobre mi vida. Gracias, Señor, por ese amor inefable que brindas hacia nuestra vida. Ayúdame a obedecer, Señor, tu palabra y tu voluntad en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Bien, hermano, te invitamos a que te suscribas a las diferentes plataformas y que puedas activar las notificaciones para que seas el primero en escuchar los devocionales que tenemos para ti cada día. Saludos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, y espero que tu vida siempre esté llena de bendiciones. Hasta pronto.